Tenemos un Dios maravilloso, ¿lo creo o no? Tenemos un Dios guapo, chachi, guay. ¿Qué atributo le quiere dar usted a Dios? Cada uno le dice como lo sienta en su interior. Lo cierto es que Dios es un Dios maravilloso. Y hoy quisiera hablar de una de las partes más... Toda la Biblia es grandiosa, pero es una parte que se encuentra en Mateo 5. Si yo le digo Mateo 5, usted recordará ya las clases aún de discipulado, que habla de las llamadas bienaventuranzas o el sermón del monte. Desde mi punto de vista y de tan grandes teólogos y tanto que se habla, se dicen que las bienaventuranzas o Mateo 5 es el acta de constitución del reino de los cielos. Y quisiera poner es acta de constitución del reino de los cielos. Quisiera leer esos 16 versículos del capítulo 5 del libro de Mateo. Cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo: felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Felices los humildes, porque Dios les dará en herencia la tierra. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de los cielos. Felices vosotros cuando os insulten y os persigan, y cuando digan falsamente de vosotros toda clase de infamias por ser mis discípulos. Alegraos y estad contentos, porque en el cielo tenéis una gran recompensa. Así también fueron perseguidos los profetas que vinieron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla afuera y que la gente la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa con una vasija. Al contrario, se pone en el candelero, de manera que alumbre a todos los que están en la casa. Pues así debe alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre celestial. Quisiera repetir este último: pues así debe alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. No para que lo alaben usted, para que alaben al Padre que está en los cielos. Qué bueno porque cuando leemos todo este contexto, lo que llamamos el acta de constitución del reino de los cielos, usted sabe que siempre cuando usted emprende algo, una empresa, una iglesia, una sociedad, hay un acta de constitución. La vemos en el Antiguo Testamento, en el Sinaí. El acta de constitución, del cual nombraré un poquito del Antiguo Testamento, pero el acta de constitución del reino de los cielos en la persona de Jesús está ocurriendo y es escrita en Mateo capítulo 5 y en otras partes también de Lucas. Me sorprende porque Jesús no dijo felices o afortunados a los que la vida les sonríe. Sonríe a la vida, diga que sonríe a la que está a su lado. Sonríale, está contento, está aquí relajado, está extendido, está feliz, ha cantado, ha saltado, ha brincado. Alguno ha llorado, está contento, está feliz. Pero Jesús no dijo felices, afortunados a los que la vida les sonría. O Jesús no dijo felices a aquellos que nadan en euros, o en aquel caso en denario, no dijo eso, ¿no? Felices los que tienen mucho dinero, una posición social, felices los que tienen una buena empresa o tienen un buen trabajo. ¿No estaba hablando Jesús de eso? Felices los que están bien posicionados en la vida, no. Tampoco dijo lo contrario. Tampoco dijo Jesús felices, afortunados los que no tienen donde caerse muertos. No está hablando de eso. Tampoco dijo felices los esclavos. Recuerda usted que en el siglo I se cree que
en toda la población del Imperio Romano, de cada 4 personas o cada 3 personas, dicen otros, uno era esclavo. ¿Qué millones de esclavos vivían en aquel imperio? Y Jesús no está hablando, oh, felices vosotros, que muchos me están escuchando y eran esclavos, estaban sometidos a esclavitud. No está hablando de eso. Tampoco dice Jesús, dichosos o felices los que pueden vivir más o menos bien, los que no se meten con nadie o los que se encierran en sí mismos. No está hablando de esto Jesús. Jesús no está hablando de nada de esto. No dijo felices los ricos, pero tampoco dijo felices los pobres. Ni siquiera dijo felices ustedes que son de clase media. No habló de eso. No dijo felices los blancos o felices los negros, que había negros en aquella región, o los latinos. No había tanto latinos seguro. Alguna habría. Ya estaba el Imperio Romano por ahí. Procedemos del latín. No dijo felices ellos. No está hablando de eso Jesús. Ni siquiera dijo felices todos los católicos o todos los protestantes o los judíos. Ustedes que me están escuchando, felices. No está hablando de nada de eso Jesús. Porque Jesús está sentando el acta de constitución del reino de los cielos. Porque nosotros a veces acomodamos la palabra o el mensaje de Jesús, el evangelio tal y como lo entendemos, lo acomodamos a nuestra cultura, a nuestra manera de ver la vida, a la sociedad. Aún lo acomodamos a la generación que nos ha tocado vivir, que difiere mucho de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y todo esto, a veces cogemos el evangelio y lo acomodamos a la mentalidad nuestra. Como decía yo semanas atrás, aún nuestro idioma condiciona la manera muchas veces de ver el evangelio. Y yo hablaba más atrás de cristiano. Tenemos una palabra que creemos una palabra castellana que en realidad es griega y se castellanizó. Pero habla de ungido. Pero como a veces no entendemos ni siquiera toda esta terminología, o cuando hablamos de ángeles no entendemos de qué estamos hablando muchas veces. Son palabras que simplemente adoptamos de la lengua griega o la lengua hebrea y las tomamos en el castellano, pero no conocemos el sentido. Le dimos un sentido propio. Entonces todas estas condicionan muchas veces la forma de vivir o de ver el evangelio. Y si no ves el evangelio como Jesús lo transmite, no puedes vivirlo como lo enseña Jesús a vivir. Por eso a veces todo esto estamos condicionados. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del concepto pobre en España, es diferente del concepto pobre en Gambia en estos mismos momentos. Según dicen los estudios, en España un pobre es aquel que gana menos de 600 euros al mes. ¿Cuántos pobres hay aquí? No lo sé. Sin embargo, cuando usted va a Gambia, usted sabe que ahí el pobre, normalmente, es el que está así como yo, plano. Yo sé que llevé a uno que era un poquito más gruesito que yo, y yo le decía, vete al rico. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el rico es el que tiene barriga, porque tiene dinero para alimentarla. Y ahí están todos planos. Dice, si usted el más gordito es el más rico, y ellos miraban para los 4 que fuimos y dicen, aquel, yo decía, sí, aquel es el más rico. Mira la panza que tiene. Ellos entienden eso por rico o pobre. Si tiene panza, tiene que alimentarla. O sea, que gasta dinero en alimento, ese es el más que tiene. Conceptos que son culturales. Pero si usted va a la India y usted en la India habla de pobres, ellos dicen, esos son los de las castas que nacieron en una casta inferior y no tienen derecho a trabajo, no tienen derecho a nada. Tienen derecho a vivir en los grandes basureros de Nueva Delhi, de Calcuta, que son kilómetros cuadrados donde van los camiones de la basura y ellos ahí donde amontonan toda esa basura van haciendo sus chocitas, sus casas y viven de eso. Viven en el mismo basurero. Respiran la basura, comen ahí, viven ahí, duermen ahí. Eso en India es un pobre. Entonces un pobre en España no tiene nada que ver con un pobre en la India. Pero muchos se creen pobres porque no han vivido quizás en nuestros países. Entonces todo lo condicionamos a nuestra manera de ver la vida. También el evangelio. Aún el plan de salvación lo acondicionamos muchas veces a esa manera. Por eso tenemos que romper con conceptos y tenemos que dejarnos ser transformados por el Espíritu Santo para ver
Conocer y vivir el verdadero evangelio, la naturaleza del reino de Dios, porque nos autoengañamos muchas veces, pero es el Espíritu Santo el que revela siempre lo que está en nosotros. Y por eso a lo mejor te comienza a revelar que tú te creías pobre, pero te dice el Espíritu Santo, tú no eres pobre. Y te hace ver más allá, y te hace entender la vida diferente, y te hace vivir la vida diferente. Por eso necesitamos intimidad con el Espíritu Santo. Si no, vivimos muchas veces autoengañándonos, no conscientemente, pero en inconsciencia, y muchas veces abriendo la palabra de Dios y sin entender qué es lo que estamos leyendo. No habla la palabra de Dios sin decir Espíritu Santo, ¿qué me quiere decir hoy? ¿Qué tengo que aprender hoy? Qué importante todas estas cosas, porque no podemos entender el mensaje de Jesús sin el Espíritu Santo. Por eso es tan necesario esa intimidad con Dios. Entonces creo que no podemos seguir adecuando, interpretando el Evangelio. La buena noticia, desde nuestros conceptos, mentalidad, aún emociones. Hay gente que vive de emociones, y qué bueno que somos seres emocionales. Pero no puedes vivir el Evangelio en emociones. Ay, yo me siento tan bien con Dios, pero seguro, y vas a vivir de una emoción, y si mañana te sientes diferente, porque mañana te pasa cualquier cosa y cambian tus emociones, ¿vas a seguir amando a Dios igual? Entonces, a veces basamos todo, ya digo, mentalidad, emociones, o en las disposiciones sociales o aún generacionales. Pero el Evangelio, la palabra de Jesús, trasciende toda generación. Y los valores, las verdades, los principios, las palabras de Jesús son vigentes el día de hoy. Son tan vivas hoy como lo fueron cuando las pronunció su boca y por eso fueron recogidas y redactadas precisamente por aquellos que lo conocieron, por sus discípulos. Por eso no se puede vivir el Evangelio en su plenitud desde perspectivas sociales, religiosas o individuales. Y por eso mucha gente dice, no, yo vivo a Dios a mi manera. A mi manera nadie puede vivir a Dios. Porque la palabra dice cómo tienes que recibir el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, vas a vivir a la manera de Dios, no vas a vivir a tu manera. Eso de vivir el Evangelio a su manera es una de las tonterías que nos creemos. Nadie puede vivir el Evangelio a su manera. Y sobre todo cuando en la medida que el Espíritu Santo te va enseñando, entonces tú te das cuenta, es verdad, yo vivo el Evangelio a la manera que el Espíritu Santo me va guiando, me va dictando y me va enseñando. Eso es lo que se trata el reino de Cristo. Y creo que esa es la clave, como hemos hablado semanas atrás, para romper con todas estas cosas que a veces nos mantienen atados a no vivir el Evangelio pleno. Y es la falta de relación íntima con el Espíritu Santo. Eso lo cambia todo. Una relación con Dios lo cambia absolutamente todo. Un deseo de intimidad con el Espíritu Santo, solamente el desearlo y dedicar tiempo para buscarlo, comienza a cambiar las cosas en nuestras vidas. Y cuando hablo del acta de constitución del reino de los cielos, como digo, al ser un acta de constitución trasciende cultura, trasciende economía, trasciende sociedades, unidades de pensamiento, aún moda, trasciende las leyes humanas, va más allá. Y como les digo, necesitamos el Espíritu Santo para que todas las palabras de Jesús podamos vivirlas en el ámbito personal, individual, como hombre o como mujer, como joven o como anciano. Necesitamos el Espíritu Santo. Sin Él, estos son vanas palabras. Necesitamos de Dios. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Y por eso cuando Él se fue, los discípulos se quedaron con todo lo que habían aprendido, escondidos en madrigueras, escondidos y ocultos, como si aquello hubiese fracasado, dándole pena, acobardados. ¿Por qué? Porque se habían quedado con las palabras. Jesús no estaba y el Espíritu Santo no había caído, entonces no tenían nada. ¿Qué sucede? Que baja Jesús, está con ellos esos 40 días y dice, y ahora cuando yo me vaya todo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hará que todas las palabras que yo les dije se hagan realidad en su interior. Si no, las palabras no sirven. Por eso dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces ellos comenzaban a recordar las palabras de Jesús. Y ahora entendemos que se refería. Y empezaron a asimilar todo aquel conocimiento intelectual. Aún en sus emociones, empezaron a llenar su espíritu a través del Espíritu Santo. De eso se trata. Si no, no hay nada, no hay nada. Y por eso el Espíritu Santo permanece. Y cuando hablamos de las bienaventuranzas, también llamado el sermón del monte, Jesús habla a las personas. Jesús no está hablando solamente a sus discípulos, Él lanza el acta de constitución del reino a todos los que estaban presentes, que dice que había allí multitudes. Allí estaban
gente de toda nacionalidad, allí estaban ricos, allí estaban pobres, allí estaban soldados romanos, allí estaban pescadores, allí estaban agricultores, estaban allí. Y la bienaventuranza es cuando Jesús habla de esas personas, de la sociedad, que dice muchas veces eran consideradas infelices o desgraciaditos o desafortunados, pero Él les dice, comienza a hablar de bienaventurado, de feliz. ¿Por qué? Dice, porque hay una recompensa de Dios en todas estas cosas que nombra la palabra. Entonces Jesús describe las características de los que viven en el reino de los cielos, porque responden al Evangelio, es decir, están respondiendo a la buena noticia que les es lanzada por el Maestro, que es lanzada por Jesús. Y responden con fe, responden con alegría, responden con devoción, responden con determinación. Y allí estaban las multitudes, pero no todos responden igual. Por eso Jesús lanza la palabra y sabe en qué corazones va a hacer efecto. Y los versos 1 y 2, hoy solo voy a compartir de 4 bienaventuranzas. Dice, cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Y se le acercaron sus discípulos y Él se puso a enseñarles diciendo. Primero note aquí que había un gentío, había una multitud. Por eso le digo, Él estaba dirigiéndose a todos los que querían escuchar. Había gente que no salió de las ciudades, pero todos los que quieren escuchar, hay un mensaje. Usted ha venido aquí a escuchar algo, ¿verdad? Hay un mensaje para usted. Y en aquella ocasión, como segundo vemos aquí en estos versos, dice que Jesús subió al monte. Una vez le dije que cada vez que Jesús habla del monte, de subir al monte, es que algo importante va a suceder, algo que trasciende la escala terrenal. Recuérdese que Abraham es llevado al monte a sacrificar a Isaac. Pues lo podía haber hecho en su casa, pero es llamado al monte porque el sacrificio trasciende las generaciones. Recuerde que, por ejemplo, Jesús subió al monte llamado de la transfiguración. Llamó a sus 3 escogidos y dijo, vamos al monte. Van a ver una revelación de quién es el Hijo de Dios en su gloria, en su esencia divina. Y dice que allí se sentó. Jesús no cogió un púlpito como este y se puso de pie como si fuera una iglesia. Aquello era diferente, aunque ciertamente era una iglesia al aire libre. Él se sentó porque hizo de aquello algo cotidiano, algo más cercano, algo distendido. Tomó tiempo, se sentó en lo alto del monte y las multitudes en todas aquellas laderas, imagínense. Y de ahí Jesús se sienta y comienza a hablar. Habla al corazón de las personas. Entonces, los conceptos que Jesús tiene de alguien que es feliz o qué es la felicidad difieren mucho de los conceptos actuales de felicidad. No tienen nada que ver, en otras palabras. Yo no sé si usted piensa, se pone a meditar, qué es o quién es para usted una persona feliz. Todos entendemos diferentes cosas por felicidad. Uno dirá tener muchos hijos, otro dirá no, tener ningún hijo. Y uno dirá felicidad es estar soltero toda tu vida porque no te complicas nada. Y eso lo dirá el casado seguramente. Pero el soltero dirá la felicidad es estar casado con alguien que te entienda, o sea, cada concepto son diferentes, varían. Pero lo que habla Jesús de felices no tiene nada que ver con lo que dicen las películas de Hollywood, lo que muchas veces pensamos o que lo que nos proyecta la sociedad. Por eso es importante todo esto que estamos diciendo y tenemos que como creyentes entender dónde radica la felicidad en tu vida, qué te aporta a ti alegría. ¿Dónde reside tu estado de bienestar? No el estado de bienestar que habla el gobierno, el estado de bienestar que tiene que ver con lo que hablamos, que es el reino de los cielos, el acta de constitución. ¿Dónde radica tu estado de bienestar? Y uno puede decir, no, en que tenga un trabajo bien, que esté más o menos acomodado, que ahí radica tu estado de bienestar, ahí radica tu felicidad. No, que esto, que mi mujer, que mi esposa, que los niños, ¿dónde radica? ¿Y por qué? Como creyentes tenemos que entender todas estas cosas, porque Jesús lo tiene claro. Jesús tiene claro quiénes son felices y por qué son felices y dónde radica la verdadera felicidad, la verdadera fortunio de la vida, la verdadera razón de ser. Y como les digo, hay 9 de estos bases o características en el acta de constitución del reino, pero voy a hablar de esos 4. La primera se encuentra en los primeros 4 en el verso 3. Y me sorprende porque Jesús empieza con esto: felices los de espíritu sencillo. Y dice siempre ¿por qué? ¿Por qué son felices los de espíritu sencillo? Porque suyo es el reino de los cielos.
Y cuando uno constituye un reino y siembra el acta y comienza con esta primera, felices, los de espíritu sencillo, algo nos quiere decir Jesús. Y como digo, como esa palabra felices es tan compleja en el griego, más compleja es en el hebreo, en el arameo que la dijo Jesús, tiene muchas traducciones. Yo puse aunque sea 8. Las diferentes traductores le dan a esta palabra, unos ponen felices, otros dicen bienaventurados, otros le ponen afortunados, otros dicen dignos de ser felicitados, otros dicen benditos de Dios, otros dicen dichosos, otros traducen alegre y algún otro traduce extremadamente gozoso. Todo eso se puede traducir, donde nosotros podemos felices. ¿Quiénes son extremadamente gozosos? ¿Quiénes pueden vivir alegres? Dice Jesús. ¿Quiénes son dignos de ser felicitados? Dicen los de espíritu sencillo. Dile que está a su lado. Sencillo. ¿Cómo? Sencillo. ¿Qué? Sencillo. ¿Usted cree que está a su lado es sencillo? Ay, no diga, no responda. Fíjese que otros traducen esto como los pobres de espíritu. Ni siquiera dicen los pobres de bolsillo, los pobres de los que dan pena. No, no, no. Alguien con mucho dinero puede ser sencillo en su espíritu. Puede ser pobre en su espíritu. Pero me gusta esta traducción que dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Eso es un afortunado, eso es un feliz, eso es dichoso, eso es digno de ser tenido en cuenta, eso es un bendito de Dios, aquel que reconoce su necesidad espiritual, es decir, que no se considera arrogante, no es egoísta, no era como Jesús había hablado antes a los fariseos, que ellos creían que por sus méritos eran especiales, por sus méritos y su forma de actuar menospreciaban a los demás o simplemente no los tenían en cuenta. Por eso Jesús dice felices, aquellos que saben que tienen una necesidad en su espíritu, que tienen una necesidad de Dios, que tienen una necesidad del Espíritu Santo, de la palabra, porque ellos saben que en su espíritu a veces somos egoístas, a veces nos complicamos, no somos nada sencillos. Benditos de mi Padre, alegres, afortunados, los que necesitamos a Dios. Y te dice por qué, dice porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú te consideras que necesitas a Dios, que necesitas más de Dios, que cuando viene un problema, cuando viene un conflicto, cuando viene una condición, no te piensas a comer el coco. Dice, Señor, te necesito a ti. Mire lo que está sucediendo. Quizás están siendo injustos conmigo. Quizás me pasó, yo te necesito a ti, Señor. Algo voy a aprender de esto. Voy a aprender a amarte más. Voy a aprender en medio de esta adversidad, yo creo más en ti. Yo me voy a agarrar fuerte a ti. Yo necesito de ti. Por eso empieza Jesús con esta gran declaración. Pero a veces, porque cuando nos complicamos y no somos sencillos, nos cuesta creer. Fíjese, Jesús dijo en un momento, hay que ser como niños. Pero precisamente en esto, en creer. Si usted le dice a su niño pequeño, mañana vamos al Teide, el niño está contento, mañana va al Teide. Y si usted le dice, vamos a ir a la luna, mi hijo, vamos a ir a la luna, ¿su hijo qué hace? Eso no me lo creo, porque la última vez que fueron a la luna hace 50 años ya, no le va a decir eso. Si usted es un padre, va a decir, qué bien va, le cuenta a todo el mundo, vamos a ir a la luna. No sabe que usted se está tomando una trola. No lo sabe porque lo cree, porque es pequeño. No sabe ni qué es la luna, pero dice, vamos a la luna, aquello que está ahí, ¿cómo vamos? No sé, se lo cree. No empieza, la luna, papá, tú no puedes ir a la luna, tú tienes un cohete para ir a la luna. No piensa esas cosas. Si es un niño pequeño, por eso tenemos que ser sencillos y creerle a Dios. Si hay una palabra de Dios para ti, créela y camina en consecuencia con esa palabra. Es sencillo. Los de espíritu sencillo no buscamos o no buscan justificarse, no ponen excusas, no hacen una montaña de un grano de arena. ¿Usted sabe cuánta gente se ahoga en un vaso de agua? Pero una persona sencilla no pone todas esas historias, no pone pega. Hay gente que se está poniendo pega, se complica la vida. No pongas pegas a Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, tú solo tienes que creerlo. No lo creo porque no lo veo. Ya te complicas. No eres sencillo. Y si uno es sencillo no puedes disponer del reino de los cielos. Entonces hay que ser sencillo. Una persona sencilla busca salida, busca sus soluciones. No va donde hay un problema y se pone a buscar quién lo hizo, quién es el culpable. No, busca soluciones. No echa más leña al fuego.
Intenta solucionar, desde su sencillez, desde su presencia, desde su posición. Sencillamente obedece la palabra de Dios. Una persona sencilla siempre va a buscar ser fiel al mensaje de Cristo porque lo cree. Porque sabe que si Jesús lo dice, es real. Sabe que si Jesús lo dice, Él va a hacer algo. Sabe que una persona sencilla muchas veces se equivoca, pero rectifica. ¿Por qué? Porque no se complica. Me equivoqué, voy a hacerlo mejor la próxima vez. Voy a rectificar. Estábamos hablando esta mañana con el liderazgo de por qué a la gente le cuesta tanto creer. Si es mejor creer, si es lo mejor que te puede pasar. Creer en Dios, si todo lo que aporta la palabra, las promesas que hay, las cosas que te dan, y a veces seguimos sin creer. Si Dios nos dice vamos por este camino que te va a ir bien y tomamos el otro camino, ¿por qué será? Yo creo que nos falta esa sencillez. Si Dios te dice que este camino te va a ir bien, voy por este camino. Y si te ofrecen cualquier otra cosa, no caballero, ¿por qué? Porque soy sencillo, a mí me dijo el maestro por aquí voy. ¿Para qué me voy a complicar? ¿Para qué estás buscando excusas? ¿Para qué estoy buscando justificaciones? ¿Para qué estoy complicándome la vida? Sencillo. Es más sencillo, cuanto más sencillo sea. Fácil. Es que le estoy hablando a aquel y aquel no me hace caso. No te compliques. ¿Tú qué tienes que hacer? Hablar, sembrar la palabra de Dios. Pues sigue sembrando. Si aquel no te hace caso, el problema de él. Tú tienes que sembrar y sembrar con fe. Ay, ¿tú crees que sí? Ahora no me hace caso, pero yo sé que cuanto más duro es el corazón, más grande es la obra de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Comienza la sencillez te va a hacer depender del Espíritu Santo. Te hace y te produce que el reino de los cielos se manifieste a través de su vida. Si la palabra te enseña a perdonar, pues no busques, perdona. No busques historia. No, es que no se lo merece que me perdone. No me dice eso la palabra, si se lo merece o no. Perdona. ¿Qué dice la palabra? Que tengo que perdonar. ¿A quién? A todo que es. ¿Por qué tienes que hacer? Perdonar. Sencillo. ¿Sencillo o no? ¿Para qué lo complicas? ¿Por qué lo complicamos? Porque nos gusta a veces. Porque no queremos perdonar. Porque lo que me hizo no se perdona. Oh, ya te enrollaste. Si la palabra dice que tienes que ser generoso, ¿qué tienes que ser? Generoso. ¿Cómo vas a ser generoso? Si no sé qué, si no llega a fin de mes, si no me pasa lo otro, si no puedo ser generoso. Pues ya te complicaste. ¿Qué dice la palabra? Que seas generoso. Pues sé generoso y sélo y punto. ¿Qué dice la palabra? Hay que buscar del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? No tengo tiempo, o no sé cuánto, porque yo me aburro, porque yo no sé orar, porque yo no sé patantín, porque yo... historia. ¿Qué hay que hacer? Buscar del Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo. ¿Sencillo o no? Todo lo demás lo complicamos nosotros. La sencillez nos hace depender de Él. El verso 4 dice la segunda bienaventuranza o lo segundo felices, dice la palabra de Dios. Felices los que están tristes. ¿Cómo? Sí, felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. ¿Cómo se puede ser feliz si estoy triste? ¿Cómo? Pregúntale a tu lado, ¿cómo? Felices los que están tristes. Es contradictorio, es antónimo. Vamos, eso lo sabe cualquiera, ¿no? Hay que saber un poco de castellano nada más. Feliz, contrario a feliz. Contrario a triste, feliz. Contrario a feliz, triste. Contrario a triste, feliz. Son muy inteligentes. Entonces dice la palabra, felices los que están tristes. No se puede, Señor. O soy feliz o soy triste. No puedo las dos cosas. O sí. Es lo segundo que dice Jesús. Felices los que están tristes porque Dios mismo los consolará. Como siempre digo, Dios te da la razón, el por qué y el qué vas a recibir. ¿Cómo se puede uno a veces ser feliz, dichoso, afortunado cuando está atravesando un divorcio? Cuando pierdes el trabajo, cuando tienes un problema con tus hijos, cuando estás en una situación que no ves salida. ¿Cómo puedes ser feliz en medio de eso? Cuando atraviesas una enfermedad, que son momentos, que son motivos para estar triste. O cuando ves que alguien a tu cercano está atravesando una enfermedad. ¿Cómo puede ser que uno que esté contento? O que pueda alegrarse. ¿En qué manera se puede alegrar? Y esto de verdad tiene que ver con el arrepentimiento. Tiene que ver con eso. Porque si tú estás atravesando un divorcio, por ejemplo, tú tendrás que preguntarte muchas cosas. Señor, ¿qué hice mal para llegar a esta condición? ¿Por qué sucedió esto en mi vida? Quizás no era la mujer que tú tenías diseñada para mí. Quizás es que va un bandido, porque la culpa no es siempre del otro. Aunque nosotros pensamos que sí. Entonces, ¿qué te hace? Que estás atravesando un momento de dificultad, de tristeza.
o algo que está aconteciendo, algún problema con tus hijos, Señor, ¿cómo que yo llevo con mis hijos ahora en este momento? Algo tuviste que hacer mal tú también en el camino. La culpa no es solo de los hijos, quizás los exasperaste, quizás no supiste educarlos. Entonces tendrás que decir, tengo un pesar por lo que está sucediendo con mis hijos, lo que está sucediendo en esta relación, lo que está sucediendo en aquello. Hay un pesar en mí, estoy triste. Pero precisamente entonces llegas delante de Dios y llegas en esa condición y comienzas a decir, Señor, perdóname por lo que hice mal. Esa es la base del reino de los cielos, el arrepentimiento. Y no pensando, no, la culpa fue del otro, siempre el otro, es que el otro. No. Usted sabe cuando usted le habla a alguien de Cristo y esa persona pasa de usted, la culpa no es del otro. ¿Usted lo sabía? Ay, no lo sabía. La culpa no es del otro. ¿Cómo le vas a echar la culpa a un preso de que esté preso? No es culpable de estar preso, todos nacimos presos. Nacimos ciegos. Eres ciego por tu culpa. Estás ciego. No ve la luz del Evangelio, no ve la verdad de Cristo. Alguien tiene que creer por Él, alguien tiene que ser paciente para con Él, alguien tiene que amarle, alguien tiene que ver la palabra para que el ciego pueda ver. Pero si no entendemos todas estas cosas del Evangelio, se nos afloja la fe y sin fe no pasa nada. Perdemos el amor, perdemos las ganas porque ya no sé qué decirle, me dan ganas de pegarle. Ya perdiste. El enemigo lo sigue atrapando. Entonces todas estas cosas tenemos que entenderlas. Y por eso cuando Jesús habla de los que lloran o los que están tristes, que son afortunados, ¿por qué? Porque ven más allá de sí mismo. Es decir, estoy triste, ¿por qué? Porque veo un vecino que se está separando, Señor. Veo un niño perdido, veo matrimonios creyentes que cada uno va por su lado y veo que hay vidas, que hay menores, que hay personas, que hay propósitos que se pierden. Y eso me causa tristeza. Me causa un pesar, eso me causa una aflicción. O estoy viendo que la sociedad se pierde y que hay tantas personas, que el otro día se mató uno y se tiró a un quinto piso y el otro pasó lo otro, y todo eso que está sucediendo en la sociedad me aflige. Por eso dice Jesús, bienaventurado, afortunado, feliz cuando estás teniendo el corazón de Dios en tu interior. Cuando estás viendo la sociedad como Dios la ve, necesitada. Y entonces dice, me alegra verte porque eres afortunado, porque estás empezando a ver más allá de tu ombligo. Estás viendo la realidad, estás viendo lo que está sucediendo, estás viendo y hay un pesar adentro. Y dice Jesús, alégrate, eres un bendito de mi Padre, eres dichoso porque vas a ser consolado, porque Dios ve tu corazón y tu tristeza, dice la palabra, se convertirá en gozo. Y dice que el mismo Espíritu Santo es el consolador que viene a tu interior, toma tu interior. Dice, has visto mi mano, estás mirando con mis ojos, yo voy a hacer algo en esa vida, yo voy a hacer algo en ese vecino, yo voy a hacer algo en ese matrimonio, porque hay un pesar en ti y te vas a alegrar en lo que yo vaya a hacer. Por eso es feliz el que está triste, no porque sea un llorón o un quejica, no es por eso. Es porque entiende la realidad del reino, entiende la presencia de Dios, entiende la necesidad de las personas y mira más allá y le da pesar, le da temor, aún llora por la condición de otro. Y Jesús te va a consolar. El Espíritu Santo va a hacer una obra y a través de ese llanto, a través de esa aflicción, a través de tu tristeza, tú te vas a alegrar de lo que Dios va a hacer. ¿Lo crees? Para la gloria del Señor Jesús. Entonces alégrate, porque aquello que te ha entristecido, que te preocupa y que pones delante de su presencia, vas a salir de ahí transformado. Él te va a consolar y Él te va a dar una palabra y Él te va a decir, tranquilo, yo estoy viendo tu pesar, yo estoy viendo tu petición, yo voy a hacer algo en esa vida. Por eso nunca es culpa de las otras vidas. Es muchas veces la necesidad, la poca visión que tenemos como creyentes del cuerpo de Cristo. Entonces Dios está contigo. El verso 5 dice Jesús, felices los humildes, porque Dios les dará en herencia la tierra. Y hablé el martes pasado del hombre más humilde, más manso de su generación. ¿Recuerda quién fue? Moisés. Moisés era humilde, aquel que no es arrogante, que no busca destacar. Aquel hombre, aquella persona es humilde cuando no se siente mal, cuando quizás ascienden a otro en el trabajo.
A lo mejor tú creías que tú eras el que te iban a ascender, que tú te merecías ese puesto, pero llega y el jefe decide por cualquier razón que el otro asciende, al otro le paga más, a otro le recorta el horario y a ti no. Y tú que ibas tan contento al trabajo, dices, hoy me van a ascender, hoy me van a posicionar, resulta que lo hicieron encima, al menos que desde tu punto de vista se merece. ¿Qué haces tú? ¿Qué se cree? Eres poco humilde, amigo. El humilde dirá, qué bueno, te felicito, qué bien que te suban el sueldo. Ánimo, sigue adelante, aquí estoy para servirte. Así como estabas sirviendo al otro, te voy a servir a ti. Ese es el humilde, el que entiende el concepto del reino. Ese es. Por eso dice Jesús, felices, porque a ellos le dará la tierra en herencia. Ellos van a tener la oportunidad que reciban de Dios el galardón a su actitud, a su posición, al espíritu que están transmitiendo. Y a veces no entendemos todas estas cosas. El que es humilde no tiene complejo de superioridad, ni necesita, como decía yo el martes, usar sus éxitos o sus dones para compararse con los demás ni para creerse mejor. Al contrario, una persona humilde no deja de actuar correctamente, aunque esté siendo criticado. Y una persona humilde sigue actuando correctamente, aunque no sea felicitado, porque no espera nada de los demás. Por eso es humilde, es manso en su espíritu. Una persona humilde, como le digo, mansa, se deja ser tratado por la palabra y el Espíritu Santo. Una persona humilde, aquel que es humilde, aprende a recibir corrección y corrige desde el amor. Estoy cansado de ver y se he visto mucho, sobre todo cuando trabajas en obras o en situaciones, cuando estás encargado, otros encargados, otras vidas, la gente quiere corregir desde la frustración. Eso lo hiciste mal, eso lo hiciste mal, te mato que lo hiciste mal. Desde la frustración no corrige usted a nadie, no corrija a nadie la frustración. Peor para usted, peor para la persona y peor para la empresa y peor para todo el mundo. O lo corriges, muchas veces corregimos a las personas desde la ira, del enfado. Y si su niño se portó mal con usted, hizo algo y está en esa faceta de que se enciende, no lo corrija en ese momento. Respire hondo, muérdase la lengua, hágase sangre en la lengua si es necesario. Y cuando estemos tranquilos, lo corrige. No corrija a nadie de la frustración, desde el enfado, desde la ira, porque rompe las personas. Y a veces no somos conscientes, porque tenemos un problema de que no somos humildes con nosotros mismos. Porque si Dios no hubiese corregido desde su ira, nos hubiese aniquilado a todos, no escapaba ninguno, porque buenos no fuimos ningunos, ¿no? Todavía no somos muy buenos. Y como decía yo el martes, si Moisés, que miren las veces, hablé el domingo pasado, las veces que le dijo a Dios que no, que mandes a otro, que no me da la gana, que yo no quiero ir, que no. Encima se había cargado a alguien. Si Moisés llegó a ser el hombre más humilde y manso sobre la faz de la tierra en su generación, dígale a que está a su lado, tú puedes serlo. Dígaselo. Tú puedes serlo. Porque a veces no hemos heredado las promesas de Dios por nuestra falta de humildad. Los humildes, dice Jesús, les dará la tierra en herencia. Y no está hablando de cuando nos muramos. Cuando nos muramos, gloria a Dios, estamos todos en la presencia de Dios, en una tierra nueva. Pero está diciendo que va a heredar en la tierra donde habitan las promesas de Dios. A veces no recibimos más de Dios porque no somos lo suficientemente humildes. No somos modestos para recibirlo. Siempre está, aquel tiene más, aquel porque se merece más, el otro porque no sé qué. Siempre comparándonos con los demás. Usted una vez vio que Jesús le dijo a Pedro, mira Juan, mira Andrés, y se puso a compararlos. No, todos eran diferentes. Y para cada uno de ellos había un plan. Y unos fueron más tosudos que otros. Sí, pero eso es problema de ellos con Dios. ¿O no? Usted tiene que ser humilde si quiere dar las promesas de Dios para su vida. Y ya les digo que si Moisés llegó a ser el hombre más manso, más humilde sobre la tierra, fue por el contacto que tenía en la presencia de Dios. Eso lo cambia todo. Si usted no tiene tiempo en la presencia de Dios, no puede ser transformado. Porque ahí es donde eres transformado.
Por eso Moisés se llegaba y se ponía en la presencia de Dios y a él se le pasaba el tiempo en la presencia de Dios. Y ahí era donde aquel carácter fogalera de Moisés, donde toda su frustración, donde todos sus miedos, donde todas sus historias, donde todos sus complejos de no querer ir, yo no voy, yo no sé, yo no sirvo, yo no tal, ahí en la presencia de Dios fue transformado para llegar a ser quien fue. Yo sé que muchos quieren heredar promesas de Dios para su familia, para sus hogares, para sus llamados, para sus ministerios, que los hay, pero a veces tenemos que aprender a ser humildes. Y Jesús lo dijo, felices los humildes, alegres los humildes, qué bonito, qué precioso, afortunados son los que han aprendido humildad. Verso 6, dice Jesús en cuarto lugar, felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Estuvimos cantando hoy esta canción. No inventamos la canción, pero la cantamos. Quiero hacer tu voluntad, ¿cierto? Felices, dijo Jesús, afortunados, benditos de mi Padre, dichosos los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Y en lo alto de aquella montaña, Jesús sentó las bases del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, que todos lo sabemos, dice, hágase tu voluntad. Pero después salimos, quizás tú por la mañana dices, yo recito el Padre Nuestro, me encanta el Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Y después sales a la calle y quieres hacer tu voluntad. No quieres hacer la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios lleva sacrificio. Lleva rendición, lleva entrega. Le costó a Jesús lo que le costó. Si quieres, Padre, pase de mí esta copa. No era fácil. Esa copa era todo lo que iba a vivir aquel tiempo, aquella noche. No solamente a escala física, sino toda la opresión espiritual que estaba sucediendo. Si quieres, pasa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que ni se lo planteó y nosotros sabemos cuál es la voluntad del Padre. A veces está tan marcada, a veces nos ha hablado por la palabra, a veces nos ha hablado por profecía, a veces nos ha hablado por consejo, a veces nos ha hablado de mil maneras. La sabemos perfectamente, la voluntad del Padre, y decimos, pero yo quiero hacer la mía. E intentamos convencer al Padre que la nuestra es la guapa para nosotros. ¿O no? ¿A nadie le ha pasado? Que se esconda el que le ha pasado. Están todos escondidos, me lo va a entender nadie. El Padre Nuestro. Jesús tenía algo claro, hacer siempre la voluntad del Padre. Conllevara lo que conllevara. Y por eso dijo Jesús esta expresión, felices los que desean. Ni siquiera dicen los que están haciendo la voluntad de Dios. Felices los que desean de todo su corazón hacer que se cumpla la voluntad de Dios. Porque Dios atenderá su deseo. ¿Y cuántas veces quizás de todo tu corazón has deseado hacer la voluntad de Dios y terminas cediendo? Terminas cayendo otra vez, quizá en un hábito, quizá en un vicio, quizá en un pecado, que es una actitud. Tú te levantas y digo, yo deseo hacer la voluntad de Dios, yo voy a ir tranquilito ahora, yo voy a sosegarme, yo voy a morderme la lengua. Y cuando abres la puerta y ves el espectáculo, ¡ah!, te olvidaste de todo lo que dijiste en el cuarto de oración. ¿A cuántos le ha pasado? Que se esconda el que le ha pasado. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y si no es un mentiroso, pero nos ha pasado a todos. Algunos ya lo han olvidado, lo sé yo, qué bueno. Entonces es lo que dice la palabra de Dios. Alégrate. Si de verdad de todo tu corazón tú has querido hacer la voluntad del Padre, a veces no lo has conseguido, pero sigue. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Volví a caer. Estoy atado a este vicio. Me sucede aquello en mi casa. En mi actitud no termino de cambiar. Vuelvo a hablar como antes. Pero yo quiero cambiar. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Y tú sigues clamando. Y tú sigues. Te dice Jesús, alégrate. Alégrate, porque todos hemos estado atados a algo por años fuera de la voluntad de Dios y has tenido que luchar, y has tenido que seguir, bueno, me levanto otra vez, volví a caer, pero me levanto otra vez, porque yo quiero hacer la voluntad del Padre.
Entonces Jesús te dice, alégrate si quieres hacer la voluntad del Padre, pero de corazón, alégrate, porque aún por encima de todas tus limitaciones, si de verdad de todo corazón quieres hacer la voluntad de Dios, dice, Dios atenderá tu deseo y se hará realidad que en tu vida hagas la voluntad de Dios. Y todos hemos luchado, como digo, por mucho tiempo, contra nuestras propias debilidades y cosas, pero aquellos que desean hacer la voluntad de Dios en cada área de su vida, con determinación, verán que lo consiguen en el nombre de Jesús. Mire, el creyente lo tiene todo para ser feliz. ¿Qué tiene? Diga todo está escrito para ser feliz. Para vivir una vida, dice Jesús, dichosa, afortunada, bienaventurada, alegre. Usted puede estar alegre 24 horas al día. Puede estar como alegre, sonría, diga, qué alegre, qué contento estoy. Diga, qué contento estoy. Estoy alegre. Estoy alegre, estoy feliz. Estamos felices, estamos aquí todos, ¿verdad? ¿Alguien se murió anoche? No, estamos todos aquí. El milagro de la vida es un milagro que todavía yo sé que no lo asumimos, no me voy a cansar de decírselo. Que usted está aquí es un milagro. ¿Lo sabía? Yo sé que usted lo ve normal, pero es un milagro. Es como el maná, era un milagro. Ellos se aburrieron de verlo caer, pero era un milagro. Seguía siendo un milagro. Su vida es un milagro de Dios. Y a veces no lo entendemos. Entonces tenemos motivos para ser felices. Siempre Jesús subió a aquel monte y se dirigió a todas las personas. A todas les dio esas palabras. Y de todas esperó una respuesta. Porque lo importante es qué respondes tú al mensaje de Jesús. ¿Qué respondes al mensaje de Jesús? Jesús hablaba. Y allí, como digo, habían de todas nacionalidades, de todas las clases sociales, de todas las posiciones. Y Él hablaba y decía, afortunados sois, felices sois, dichosos de mi Padre sois. Hay cosas para vuestra vida. Tenéis motivos suficientes para hacerlo. Eso estaba diciendo. Y yo creo que la pregunta hoy para cada uno de nosotros es, ¿dónde radica nuestra felicidad? ¿Qué alimenta tu felicidad? ¿Qué es lo que está alimentando nuestra felicidad? ¿Tiene algo que ver con la palabra de Dios? Lo que alimenta mi felicidad. Esa revelación de Dios en mi vida, lo que sabe que aún en medio de la tristeza me puedo alegrar y Dios me llama bienaventurado. Aún en medio de cualquier cosa que estoy atravesando, Dios me puede decir, tienes motivo de sobra para ser feliz en medio de esa condición, para alegrarte, para ser un afortunado, para vivir como Dios manda, para que el reino se extienda en tu interior. 9 veces dijo Jesús, felices, 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 felices. En aquella ocasión en lo alto de aquel monte. Y Él termina las bienaventuranzas con los versos 13 y 14. Él sigue diciendo, porque después de que sois felices, vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra. Y dice, si la sal deja de salar, no sirve. Se echa fuera y se pisotea, no sirve la sal. Y dejar de salar es cuando deja de dar sabor o deja de conservar, que se usaba, como decía en aquel tiempo, para conservar los alimentos. La sal es lo que te da sabor a tu vida, pero no puedes tener sabor si no entiendes qué es la felicidad. Si no aprendes a ser feliz con la palabra de Dios, si no aprendes a ser feliz con aquello que Dios pone en tu vida, si no has aprendido a ser feliz contigo mismo, con esa llenura de Dios, si no has aprendido a ser feliz aún en los momentos de más dificultad, porque Dios se ha revelado a tu vida y te ha dado oportunidad. Si no has aprendido a hacerlo y tu felicidad depende de tantas otras cosas, no puedes ser sal de la tierra. Por eso Jesús, después de la bienaventuranza, Él añade eso. Si vosotros que sois llamados a vivir alegres, a ser bienaventurados, a ser benditos de mi Padre, pierden la esencia, pierden el gozo, pierden la alegría, pierden la bienaventuranza, pierden la bendición, ¿a quién van a salar? ¿Qué sabor van a dar? Si tú vas a basar tu alegría en un crucero por el Mediterráneo, ¿a quién vas a alegrar? Al que le enseña la foto diga, y tenga envidia, diga, yo también quiero. Qué bueno los cruceros por el Mediterráneo. Una vez estuve en uno, se pasan de miedo. Pero no está hablando de eso la palabra de Dios.
alegres. Sonría, diga feliz. Felices. Porque a nosotros ha llegado la palabra del reino. Porque hay un propósito de Dios. Porque hay una voluntad que llevar a cabo. Y Jesús terminó diciendo en aquel monte: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero si yo cojo la luz, si yo la cojo, dice, no puedes coger la luz y esconderla. Porque ¿a quién alumbra ahí? No te puedes esconder si eres creyente. No te puedes meter en tu mundo y decir, yo con mis cosas y Dios, no puedes hacerlo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Pero qué vas a llevar al mundo? ¿Alegría? ¿Y en qué vas a basar tu alegría? Hey, estoy tan contento que me gané la lotería. ¿En eso vas a basar tu alegría? ¿En que te ganaste la lotería? Y que quizá dentro de 20 años tus hijos se van a pelear entre ellos por los restos de la lotería. Quizá. Pero hay gente que se alegra por eso. Y es motivo de alegría, que no me cae duda, pero no de lo que estamos hablando. Nadie enciende una luz y la esconde. La luz se pone donde ilumina, donde resplandece, donde queda bonita, donde da luz, donde transforma la atmósfera. Usted está tranquilo y dice, ay, qué bonito. Relaja, relaja los ojos ahí si la miras. Cambia el ambiente. Produce calor de cerca. Si hay ambiente de frío, produce tantas cosas. Vosotros sois la luz del mundo. No puedes dejar de vivir, si tú entiendes el reino de los cielos, con esos ríos en tu interior, esa alegría, esa felicidad especial. No puedes. Y puedes ver circunstancias muy difíciles. Y puedes afligirte por cosas, pero Dios te ha de consolar. Vosotros sois la sal, sois la luz del mundo. El acta de constitución de Jesús, del reino de los cielos, ha de gobernar tu vida. Es la que tiene que marcar la visión de nuestra vida. Tiene que ser nuestra visión. Tú no puedes basar tu felicidad en lo que te venden. Basa y agárrate a tu felicidad en lo que marcó Jesús, la felicidad del hombre, de las personas. Tiene que ser nuestra visión. Y el resultado son vidas que son transformadas para transformar vidas. El resultado es que tu vida es una vida afortunada, una vida bienaventurada, una vida dichosa, una vida bendita, una vida extremadamente gozosa. Y por estas cosas es que recogían a la iglesia primitiva, los metían en cárceles y ellos seguían siendo felices. Diga conmigo, felices. Desquitaban sus posesiones y ellos seguían siendo. Les daban de palos y ellos seguían siendo. Pero hoy hay creyentes que por cualquier cosa ya están desanimados. Es que me da, es que, ¿qué? Jesús subió a lo alto de aquel monte para hablarnos claramente. Felices. No tienes ni un solo motivo para no vivir una vida que resplandezca, salvo que no estés llevando a cabo, salvo que seas soberbio, salvo que en tu vida solo se haga la voluntad tuya por encima de la de Dios, salvo. Pero yo creo que si hemos venido aquí hoy, levante su mano izquierda conmigo, la que está cerca de su corazón. Si hemos venido aquí hoy, porque tenemos un corazón para las cosas de Dios.